Buenos días. Hay acá un torpedo. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale. Amén. Bien. Lo que compartía Luis Felipe y que leyeron en la mañana tiene mucho sentido también con lo que hoy día Dios nos quiere compartir. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. No sé si alguno acá tiene graneros. Creo que lo más cercano a algo para acumular son los gigas de alguna tarjeta, de Google Drive, y se llenan rápido. Bueno, en la casa también uno tiene un estante para sus provisiones. Podrían ser nuestros graneros o nuestra cuenta de ahorro. La AFP. Son llenos los graneros del Señor. Con el Señor, cuando está esto primero. Honrar a Jehová con los bienes. Honrar a Jehová con las primicias. Y los lagares van a rebosar de mosto. Que así sea. Amén. Bueno. Padre, te damos gracias por este buen día. Gracias por la abundancia en tu casa, Señor. La abundancia de paz, la abundancia de gozo, la abundancia de tu oración, la abundancia de tu presencia, la abundancia del fruto de labios, Señor. Todo esto está en tu casa. Permite, Padre Celestial, que todo lo que hoy día acá disfrutemos sea llevado a nuestras casas también. Que esté en nuestras casas la abundancia del fruto de labios, la abundancia de tu presencia, la abundancia de pasar tiempo contigo y sobre todo escucharte, Señor. Gracias, Señor. Amén. El mensaje de hoy tiene por título La riqueza de la escasez. Es un mensaje que es fruto de la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 17, en donde vamos a leer y a entender cómo la vida de 3 personas se entrecruzan. Se entrecruzan en medio de la necesidad de cada uno, pero se entrecruzan también en medio del servicio mutuo. Se entrecruzan también los 3 por la presencia de Dios en sus vidas. Cuando hay escasez, entendemos entonces la riqueza. Yo creo que nadie de acá diría, yo no sé lo que es ser rico. Yo creo que todos lo sabemos. Pero ¿cuándo lo sabemos? Cuando comparamos nuestra riqueza con otra. Y esa otra riqueza es superior. Para entonces entender la riqueza, es importante entender de que tenemos escasez. De que soy escaso en algo. Soy pobre en algo. Entonces me puedo acercar y pedir la riqueza de Dios. Si no reconozco mi pobreza, difícilmente voy a saber cómo pedir a Dios. Difícilmente voy a entender la riqueza de Dios, que no es como la riqueza del mundo. No es como la riqueza de Elon Musk, de Bezos, de Mr. Beast. No es como la riqueza de todos esos hombres que están ahí en la web, están en sus cuentas publicando cómo se mueven, cómo dan también algunos de ellos, cómo dan a la humanidad para que avance. Eso no es la riqueza de Dios, solamente. La riqueza de Dios es una riqueza que hay que descubrirla. Hay una imagen que habla de un contraste y que una vez que la mostremos voy a hacer una pregunta.
¿En cuál de ambas imágenes? Hay dos imágenes en una. ¿En cuál de ambas está la presencia de Dios? En ambas decimos con fe. En ambas. En ambas está la presencia de Dios. Y en ambas está la riqueza de Dios. No hay escasez. Aunque nuestros ojos vean sequedad o vean mucha abundancia, en todo momento está la presencia de Dios en control y por tanto todas sus riquezas y herencias. Entonces, cuando vea sequía, gracias Señor por tu riqueza. Gracias Señor por tu abundancia. Y cuando vea abundancia, entonces, gracias Señor por tu riqueza, por tu abundancia. Nunca ha escaseado. Nunca ha dejado de estar. Por tanto, nunca debiera dejar de agradecerte. Y eres tú el primero al quien debo acudir. Eres el primero a quien debo acudir. Esto me llevó a reflexionar personalmente, cuando vemos sequía en nuestro país, saber cómo orar. Saber cómo orar. Primeramente, me llevó a pensar en que Dios está en control. Dios está en control de su creación. Dios está en control de los tiempos. Esto del calentamiento global, ¿no es que a Dios se le escapó de las manos algo? No. Y seguramente sí es juicio de Dios. No vaya a estar orando en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros pedimos por abundancia en tiempo de sequías, hubo un hombre que pidió sequía en tiempo de abundancia, con un propósito. Vamos a ir entonces a la primera carta, primer libro de Reyes, capítulo 17. Para ubicarnos en el tiempo, esto ocurre alrededor de 870, 850 años antes de Jesús. Es antes de Jesús lo que vamos a leer, en los tiempos del profeta Elías. Un profeta que muchos estudiosos, eruditos han dicho que fue como una estrella fugaz en medio de la noche. Que en medio de un tiempo en donde el pueblo de Israel estaba en profunda oscuridad y tinieblas, vino un hombre de Dios a ser como una estrella, que hizo algo rápido y veloz, pero que marcó la historia del pueblo de Israel. Y como veíamos en la celebración de la Pascua, la última copa, esa copa era la copa que esperaba el regreso de este profeta Elías. Y que nosotros entendemos que eso se cumplió en Juan Bautista. ¿Qué dice entonces? Vamos a Primera de Reyes. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es Elías hablando con un rey. Ese rey se llamaba Acab. Es cierto que Israel tuvo un rey que fue David. Después tuvo otro rey que fue el hijo de David, Salomón. Después de que Salomón deja de ser rey, el reino de Israel se divide en dos. Hay un reino, por tanto, en el norte y un reino en el sur. Este rey, Acab, era el rey del norte en los tiempos de Elías. A diferencia del rey que estaba en el sur, este rey Acab, el rey del norte, hizo lo malo frente a Dios. Y dice que hizo lo malo incluso peor que el peor rey que había existido. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Porque llevó a toda esa nación de Israel del norte a adorar a otro Dios. A levantar imágenes a cuyo Dios eran ofrecidos los niños. Y estas palabras se las dice a ese rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí
y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía entonces Elías del arroyo de Querit. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y por qué no había llovido sobre la tierra? Porque Elías había dado palabra de Jehová de que no iba a llover, ni siquiera caer garúa, como conocemos acá, ni rocío por la mañana en la tierra. Y se va a un arroyo entonces, cerca del río Jordán, al oriente, a esperar y a ser alimentado por cuervos, animales que eran considerados impuros, por la noche, por la mañana, y que tenía que beber del arroyo, y ese arroyo eventualmente se secó. Versículo 8, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate nuevamente y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, una tortilla rescoldo, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Después. Esa cara, esa misma cara que vi ahí, fue la que puse cuando leí esta escritura. ¿Qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que en Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Elías entonces, este varón de Dios, tuvo que hablar por parte de Dios a toda una tierra, a la tierra y al rey de esa tierra, de que no iba a llover, de que iba a haber sequías. ¿Cuánto tiempo de sequía? 3 años y medio, según lo que está escrito en Lucas 4, 25, 26. Jesucristo diciendo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses sin lluvia, sin rocío, sin agua. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, de esas viudas, fue enviado Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo preparándose para el ministerio después de haber tenido un encuentro con Jesucristo? 3 años y meses. ¿Cuánto dura el seminario? 3 años.
3 años y 6 meses en donde Elías no vio lluvia. Y Dios lo llama a un lugar a que tenga que alimentarse y beber del arroyo, sabiendo que él oró para que no haya arroyo. Y ese arroyo se va a secar. ¿Y cuándo iba a volver a llover? Cuando Elías hablara. No sea por mi palabra, dijo Elías. Pero Elías, estando ahí, bebiendo del arroyo, ahora imaginémonos un río que está fluyendo y que se va disminuyendo. Eso no ocurre de un día a otro. Pasó un tiempo. Y Elías estaba viendo cómo cada vez el río traía menos agua. En ningún momento oró por agua. Porque quien lo había enviado ahí era Dios. Nuestra pobreza entonces tiene una completa saciedad en la riqueza de Dios. Eso es un principio que debiéramos entender. Nuestra pobreza, por máxima que sea, se sacia en la riqueza de Dios. Pero esa riqueza hay que conocerla. Ahora, cada uno de los que estamos acá tenemos un arroyo que puede que se esté secando. Que veamos que se está secando. Ese arroyo puede tomar muchas formas. Para Elías significaba en mucho de su ministerio la dirección de Dios. Apartarse, estar en silencio y esperar a que Dios hablará. Para la viuda significó el alimento, su sustento. Pero son 3 personas las de esta historia. Y para el hijo significó su vida, que se iba apagando, secando. ¿Qué arroyo hoy día está viendo que se está secando? ¿Y cómo vemos que se está secando? ¿Quietos, completamente confiados en Dios? ¿O confiados en Dios y al mismo tiempo desesperados por una respuesta de Dios? Los arroyos se secan. Los arroyos crecen, se secan. Así es el clima. El sustento, el alimento se acaba. A fin de mes se acaba. Eso es cierto. Los fideos se van acabando. Hay veces en que uno compra un snack rico, va a abrir ahí y hay puras bolsas, puro envoltorio. Ya no queda nada. Y la vida se escapa. Como decía ese cantante, como el agua entre los dedos. ¿Y dónde está la riqueza de Dios en todo esto? Primero, el sustento de Elías, la dirección de Dios. Porque Elías estaba viendo cómo Dios lo estaba moviendo. Hay un mapa que nos indica cómo se movió Elías en ese tiempo. Samaria. Samaria, eso es al norte. Y de Samaria, entonces, habla con Acab, con este rey, y Dios le dice, vuélvete al oriente, al arroyo de Quirit, y quédate ahí. Y después es enviado a otro lugar, a Sarepta, arriba, al lado de Sidón, al lado de Tiro. Y ahí dice, Sidón, hogar de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab, la esposa de este rey que hizo lo malo frente a Dios y quien influyó en Acab. Y Dios lo envía ahí, al centro del conflicto. Después de estar tiempo esperando que el arroyo se seque, seguramente esperando dirección de Dios y los cuervos trayéndole comida, pan y carne todos los días, mañana y tarde, el arroyo se secaba y entonces Elías es enviado a Sarepta, a una ciudad en donde obviamente Dios no tenía pueblo. Era esperable que Dios no tuviera pueblo, porque la influencia era grande. Y amados, puede ser de que estemos en medio de un pueblo o en medio de personas en donde el arroyo de Dios parece que va menguando.
y Dios no está siendo considerado. Y cada vez menos. Y por más que hablemos y prediquemos a Cristo, esto parece que no tiene vuelta. ¿Veo la riqueza de Dios ahí? ¿Veo la riqueza de Jesucristo ahí? Si aún con el solo hecho de nombrar a Jesús, algo cambia. El día viernes sé que hubo un precioso té de mujeres, que más que té fue un vértice de mujeres. Muy bueno. Fue el descanso el tema. En el cansancio, y cómo se me van mis fuerzas, cómo se me va mi ánimo, y se va secando ese arroyo. Estoy viendo la riqueza de Dios ahí. Porque este hombre, este varón de Dios, le estaba viendo. Porque lo aparta a un lugar en donde se está secando el agua y después lo envía a otro lugar. No lo envía a un lugar donde lo iba a recibir un rey y lo iba a sustentar. Pasó, como quien diría, de mal a peor. Porque Dios le dice, ve a Sarepta porque he mandado a una viuda que te sustente. ¿Quién, en su sano juicio, diría uno, en el tiempo de mayor necesidad vas a pedir a quien más le falta? Y eso le estaba exigiendo Dios a Elías. Ve porque una viuda te va a sustentar. Y Elías va. Va a este lugar, a Sarepta, se levanta, y esta mujer, según lo que estamos leyendo, no es que esa mañana se levantó y dijo, Dios me habló y voy a sustentar a un profeta el día de hoy. Lo que estaba haciendo esa mujer, había salido fuera de la ciudad, era una ciudad, entiendo que no tan pacífica, porque tiene murallas, porque tiene puertas esa ciudad. Y la mujer sale de la ciudad, sale de la puerta de la ciudad y se va a un terreno expuesto. ¿Por qué razón tendría que hacer eso? Exponer su vida. Necesidad. Y va a recoger palos. Eso es lo que recoge, palos. Leía unos comentarios, decía, para que una mujer o alguien esté buscando leña en ese tiempo, debiéramos pensar entonces que incluso la leña le falta. O sea, de comida, nada. De comida, poco. Y ella lo manifiesta. Estoy buscando leña porque voy a preparar un último plato para mí y para mi hijo. Y después de esto, prepararnos para morir. Y a esta mujer que estaba recogiendo leñas, Elías, que había entendido la palabra de Dios, entiende que esa mujer no tiene marido, porque no está el marido buscando leña, que no es el hijo el que está buscando leña, es ella. Por tanto es viuda y es pobre. Y se acerca y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y aquí podríamos hacer un salto 800 años después a cuando Jesús se sienta en un pozo con una mujer. Y le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua. Seguramente si la mujer hubiera captado que él era Elías, hubiera sido al revés. Pero eso no fue el plan de Dios. El plan fue que Elías tenía que pedirle a esta mujer sustento. Sin vergüenza, sin prejuicio, sin nada de esas ideas que pueda haber en la mente humana. Mejor no lo hago, mejor hago lo otro, mejor hago otro plan que el que Dios me está mostrando, porque creo que este plan es mejor, es más bueno. Porque qué malo sería yo pedirle a alguien que no tiene. Pero Dios le dijo, ella te va a sustentar. Por tanto, Elías se mueve en completa fe. En la escasez, viendo la escasez, entiende que ahí va a haber riqueza de Dios. Pero no porque la mujer sea buena. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, entonces Elías pide algo más. Porque en el arroyo de Querit bebía y también comía.
Y solamente le había pedido agua a la mujer, pero le faltaba pedirle algo más, comida. Tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ahí la mujer le dice, vive Jehová tu Dios. Y ahí entiendo entonces de que la mujer reconoció que este hombre era un hombre de Dios. Vive tu Dios, Elohim, tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Elías, el nombre Elías. Dios está conmigo. Eso significaba. O sea, ya el nombre de Elías hablaba de Dios. En medio de una cultura y una sociedad en que no querían a Dios, su nombre hablaba de Dios y él vivía tal cual. Y le dice, Elías, vive tu Dios contigo. Y te digo la verdad, no tengo ni siquiera pan cocido, solamente un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite para hacer pan. Y si es un puñado, ese puñado alcanza para 2 panes. Yo he hecho pan en la casa y me he quedado corto de harina. Para pocos panes. Para ella y para su hijo. Y aquí el más pobre de los 3 parecerá que es el hijo. Porque el hijo depende de su mamá. Y su mamá no dependía ya de nadie, de sí misma. Y aparte un hombre le estaba pidiendo todo. Ya no había nada más. Pero Elías le dice, no tengas temor. ¿Por qué y con qué capacidad le puede decir Elías no tenga temor? Porque ya Elías había de alguna manera aprendido que hay que ser valiente para quedarse en el arroyo hasta que se seque y confiar en que Dios de alguna manera va a proveer. De alguna manera va a proveer. No temas. Y seguramente por Elías estaba pasando, yo estuve en un arroyo, me alimentaban los cuervos. Y bebía de un arroyo y se secó el arroyo. No temas, no va a faltar. No temas, no tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Ok, cocina para tu hijo, pero antes, tráeme a mí. Es el orden de Dios. Y amados, cuando hay escasez, nunca hay que perder de vista el orden de Dios, el principio de Dios. Mejor es dar que recibir. Principio de Dios. Luis Felipe lo compartía acá. En este salmo, este proverbio. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y entonces tus graneros van a estar llenos. Mis graneros están vacíos. Señor, ¿por qué? Y puede que ese Señor, ¿por qué? Esté pasando por alto decisiones que he tomado de no considerar el principio de Dios y no estar dando. ¿Cuánto, Señor, debo dar? Bueno, hay otra viuda que entró al templo y dio 2 blancas, 2 monedas en los tiempos de Jesús. Jesús estaba con Pedro y vio a esta viuda y veía a muchos hombres ricos entrando al templo y dando y dando y dando de todo lo que tenían y daban mucho. Y después viene una viuda, de nuevo una viuda, son importantes las viudas para Dios. Viene una viuda y deposita solamente 2 monedas. Y Jesús dice, esa mujer lo entendió todo. Ha dado más que los que han dado más en cantidad. Ha dado más que cualquier rico. Porque los ricos, aún dando esa cantidad, no dejan de ser ricos. Todavía tienen en sus casas. Pero esta mujer lo dio todo. Lo que tenía en su casa era lo que tenía en su bolsillo y de eso lo dio. En ningún momento dijo, 50-50, Señor. Contigo y mitad, el miti. Contigo un poco acá y conmigo un poco acá. Y los diezmos es la 10ª parte. Si el Señor aplicara para nosotros lo que hizo con la viuda de Sarepta, no se llamaría diezmo. Sería el 100% de lo que yo tengo. Es tuyo, Señor. Es tuyo, Señor. Y yo ahí no lo voy a poner en duda. Yo no voy a poner en duda el principio de Dios al respecto, porque ese principio me está llevando a entender de que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Y cuánto, Señor? Incluso más que el diezmo, Señor, te doy más. Te doy más porque tú me has dado y nunca me has dejado solo.
Y estoy seguro de que tú podrías enviar cuervos para que me alimenten, Señor. Podrías hacerlo. Hubo un tiempo cuando estaba en el seminario en que el arroyo se secó. El arroyo se secó. El arroyo que yo tenía para ir a estudiar al seminario era de 6 meses. Y, Señor, voy al seminario con esto. Y allá, amén. Señor, si tengo que trabajar, trabajo. Y lo hice. Si tengo que servir, sirvo. Si tengo que trabajar el doble, lo hago. Y así fue. Y el Señor proveyó. Pero también vi la mano de Dios de manera extraordinaria. En una ocasión tenía que salir de Providencia. Esto lo cuento para la gloria de Dios. Estaba en Providencia. Había tocado la guitarra. Estaba ahí, en la alabanza. Se me desafinaban las cuerdas, increíble. Y el Señor las afinaba ahí en el momento. Eso fue increíble. El do sonaba como un la. Y dije, Señor, es la primera alabanza. Afínalo tú, por favor, Señor. Afínalo. Afínalo. Le puse mano, afínalo. Y se afinaron. Gloria a Dios. Se afinaron. Yo no soy Eric Clapton, dije yo. Esto fue de Dios. Salgo de ahí y por como estaba en la alabanza, habían personas que me veían, pero yo aún no conocía a muchas personas de la preciosa iglesia de Providencia. Pero salgo de ahí a la reunión y tengo que volver al seminario. Y para volver al seminario necesitaba 5,000 pesos, no más. 5,000 pesos. 3,000 que salía el pasaje y 2,000 para comer algo. Dije, Señor, 5,000 pesos. Nada más. Y la VIP era, ¡pip!, saldo, no tiene más saldo. Ok, entro. Dije, al menos entré al metro. Y me voy en el metro, pero en ningún momento fue, me devuelvo, le llamo a alguien, y no le digo que eso no se me pasó por la mente, se me pasó, y fue, Señor, ya. Pero entiendo entonces que tú provees. He escuchado cuántos testimonios de nuestro pastor Tomás, cómo él decía, cómo Dios proveyó a su vida. Claro que había que hacer, pero Dios proveyó a su vida. Esta iglesia, todo lo que vemos es provisión de Dios. Dije, ¿cómo entonces, Señor, tú no vas a proveer? Yo confío en ti. Y estaba en el metro y veo a alguien allá que se asoma y uno sabe cuando alguien lo está mirando, ¿no? Él me está mirando. Dije, no lo conozco. Y se me acercó, este joven era muy alto, y se me acercó y me dijo, ¿tú vas a la iglesia? Sí. Tú también, sí. Mira, no sé, me da un poco de vergüenza, me dijo, pero esto para ti. Me metió la mano al bolsillo, lo dejó ahí y se fue. Dios dijo, eran 5,000 pesos. Nada más y nada menos. Me bajé, compré un pan con queso, pagué el Andimar, me senté. Señor, gracias, precioso. Fue una, quizá cuántas veces Dios más quiso proveer y yo no dejé. Amados, el principio de Dios. Antes de llamar, Señor, ¿a quién llamo? Primero a ti, pero dime a quién, Padre Celestial. Porque va a llamar a alguien, o te va a llevar a llamar a alguien que también se va a mover en un principio de Dios, de orden. Dios es un Dios de orden. En medio de este caos de sequía, Dios está en control. En medio de una mujer que no tiene para comer, ni para ella ni para su hijo, que prontamente van a morir, Dios está en control. Y le dice entonces, porque Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite, la vasija va a disminuir. Y aquí entramos a la mujer entonces. La mujer, el arroyo que se le estaba yendo entre los dedos era el alimento, el sustento diario. Ya no tenía a su esposo. Tenía a su hijo. Y probablemente un hijo menor de edad, porque no era el hijo el que estaba buscando leña, era ella. Y seguramente en un tiempo de sequía global, lo estaba pasando mal. Y viene un varón de Dios, un hombre que no conocía y le pide, dame de comer. Y un poco la pone ahí adelante, dame de comer. Ok, pero primero a mí. Y la mujer no titubeó. Ok. Ojo, que igual le dijo a Elías, esto es para mi hijo, para mí. Y Elías le dice, ok, haz como tú has dicho, hazlo. Pero primero, dámelo a mí. Y ese primero a mí es primero a Dios. Porque Elías era un hombre de Dios. Era Dios en ese lugar. Dios conmigo. Ese nombre, eso significa Elías. Era Dios primero.
Dios primero, después para tu hijo. Dios primero, después a tu familia. Pero Dios primero. Dios primero. Y el milagro ocurre. Ese día Dios la había escogido para sustentar a un profeta, aunque ella fue a buscar leña. De lo poco le solicitaron todo a la viuda de Sarepta. Y lo impresionante, lo vamos a ver ahora, porque esta mujer vio el milagro de Dios. Vio cómo seguían haciendo pan y la harina no bajaba ni el aceite bajaba. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías con la mujer? Dentro de esos 3 años y medio, un buen tiempo. Un buen tiempo. En donde comían todos los días pan cocido y no escaseó. Nunca. Para la mujer debe haber sido realmente impactante. Entonces ya su hijo no lo iba a ver morir. No, porque ya tenía la provisión de Dios. Y estaban con este varón de Dios. Y seguramente Elías le habló de Dios. La historia no termina acá. Versículo 17 del capítulo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La vida también se le fue yendo. Como ese arroyo que se iba secando, veía como su hijo, poco a poco, se le iba el aliento. Hasta que ya no quedó en él respiración. Y ella entonces dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ¿esto ocurre por mi pecado? ¿Esto está ocurriendo porque tú has venido? Entonces, como tú has venido, contigo la santidad de Dios y contigo el juicio de Dios a mi casa. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Después de haber vivido la provisión de Dios, ocurre algo inesperado. Y como mencionábamos hace unos domingos atrás, de repente vienen días así. Días en que el arroyo se secó de una. Se cierran las puertas. Hay una enfermedad, hay muerte. Y Elías le dijo: dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo, de haber sido pequeño. Lo toma en su regazo y lo lleva al aposento, al dormitorio donde él estaba. El aposento es el lugar alto de la casa. Lo lleva allá. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, este es Elías: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Eso se lo dijo a Dios, no lo dijo frente a la mujer. Es en la intimidad de Dios donde nos debemos derramar completamente frente a Él. Eso es bien interesante porque incluso en la desesperación Dios nos lleva a saber cómo orar. No es acá, Señor. Acá no es el lugar. Me voy a otro lugar a orar para ti y a pedirte en completa libertad, Señor. Yo creo que en el hospital pasan estas cosas. Urgencias. Y amados, hay que saber cómo orar. Hay que estar siempre posicionados sobre la fe, sobre la paz de Dios, sobre la paz de Jesucristo. Y amados, cuando tengamos a alguien también que está en esta situación de extrema urgencia, saber cómo orar. En la confianza frente a Dios. En el momento de urgencia no hay que orar urgente. Hay que orar como conviene. Y si no sabemos cómo orar como conviene, que lo dice la palabra, es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar cómo orar. Entonces, Elías se lo lleva a un lugar, al alto, a su dormitorio.
Y esto es como cuando Dios, Jesucristo, enseña a las personas cómo orar. Cierra la puerta a tu aposento y entonces ora a tu Padre. Elías hizo eso. Llevó a este joven al aposento, cerrada la puerta, oró a Dios. Y se tendió entonces, después de hacer esta oración frente a Dios, sobre el niño 3 veces. Se tendió, se extendió frente al niño. Seguramente lo abrazó 3 veces. Y clamó a Jehová entonces y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Súper directo. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Tú tienes el poder por sobre todo. Y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová oyó la voz de este hombre que pudo orar, que supo orar, pero oyó la voz de Elías porque Elías oía la voz de Jehová. Elías oía la voz de Dios, porque cuando le dijo: háblale a Acab, ora esto, ándate al arroyo y ahora Sarepta, Elías dijo: ok, Señor. Ok, Señor. Mejor es dar que recibir. Antes de hablar, oír. Y Jehová entonces oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. Ahora, al final del capítulo 17, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero para que la palabra de Jehová fuera verdad en la boca de Elías, no fue de la noche a la mañana, sino que Elías fue, esperó, se movió, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y todo eso resultó en que la mujer veía que lo que él decía era, porque lo que él decía lo hacía, y lo que él decía daba gloria a Dios, y Dios seguía haciendo. Y uno puede decir: ¿cómo ocurren todas estas cosas, Señor? ¿Dónde estuviste tú más en esta historia? ¿Cuando se secó el arroyo? ¿Cuando llamaste a Elías? ¿Cuando la viuda salió a buscar leña? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estuviste tú en plenitud, Señor? En todo tiempo. Y aquí vamos a volver al inicio del capítulo 17 y vamos a ir cerrando. Algo que Elías decía constantemente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Elías, frente a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Elías en Querit: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy acá. En Sarepta, frente a la viuda: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Tú estás, Señor. Yo estoy en tu presencia, no tu presencia donde yo estoy. Yo estoy en tu presencia, Señor. Yo estoy y te reconozco que tú estás acá. Y si tú estás acá, entonces yo no voy a hacer como haría normalmente. Yo voy a hacer como si tú estuvieras acá. Yo voy a hacer como si tú estuvieras en control, porque lo estás. Yo voy a hacer como si tú realmente no has perdido las riendas, Señor. Yo voy a hacer como si tú estuvieras en todo momento, y no solamente que tú estés, sino que yo estoy frente a ti. Porque podemos decir: Dios está en todos lados. Perfecto, no hay problema. ¿Estoy yo frente a Dios en todos esos lados? ¿Estoy yo frente a Dios en el colegio? ¿Estoy yo frente a Dios en mi trabajo? ¿Estoy yo frente a Dios frente a mi esposa? ¿Estoy yo frente a Dios cuando estoy con mi hijo? ¿Estoy frente a Dios con un hermano? ¿Estoy frente a Dios en la escasez? ¿Estoy frente a Dios en la abundancia? Estoy frente a Dios, Señor.
Estoy frente a ti cuando pierdo a alguien. Estoy frente a ti cuando alguien vuelve a la vida. Estoy frente a ti cuando la vida le es quitada. Estoy frente a ti en el consuelo. Estoy frente a ti en la alegría. Estoy frente a ti, Señor. Porque yo sé que tú estás, eso lo entiendo, pero tú exiges de mí que yo esté en tu presencia, ante tu presencia. Y eso Elías lo tenía claro. Y después la mujer lo tuvo muy claro. Y esa es la mayor riqueza, amada iglesia. La mayor riqueza es que estemos ante la presencia de Dios. Y hoy día, gracias a Jesucristo, a lo que Él nos enseñó, sabemos que esa presencia quiere vivir en nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere morar en nosotros. Para que entonces podamos decir lo que decía Elías: vive Jehová, Dios de Israel, Dios de esta iglesia, en cuya presencia yo estoy. Y hago, Señor. Y aunque vea sequía, y aunque me pidas lo extraordinario, o aunque me pidas lo que tú quieras pedirme, Señor, yo sé que tú estás. Esa es la riqueza, amados. Jesús dijo: viudas, pobres, van a ver. Por eso habla la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que no tienen, los perseguidos. ¿Y por qué se habla de muchas viudas? Porque las viudas no tenían más sustento. Difícil es que un rico entre al reino de Dios. Pero no porque sea rico, es porque su corazón está en las riquezas. ¿Dónde está hoy día mi corazón frente a Dios? En este tiempo, cada uno puede poner delante de Dios el arroyo que se está secando. Y hay dos opciones. O me voy del arroyo criticando a Dios, poniendo en duda la presencia de Dios en ese lugar, o me quedo ahí agradeciendo al Señor, sabiendo que Él va a hacer, como decía la alabanza: te alabamos, Señor, por lo que tú vas a hacer acá. Aunque mis ojos no vean, tú haces. Lo maravilloso es que nos permites ver. Amén. Vamos a tener un tiempo para orar, para que puedan pasar adelante, quienes quieran pasar adelante. Orar por ustedes. Les voy a pedir a los encargados de plantíos que pasen adelante para orar por esos arroyos y orar como Dios le llevó a Elías a orar. Completamente guiados por Dios, completamente confiados en Dios y en el orden de Dios también. Amén.